Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Mariana Castaño. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast, así que no siendo más, empecemos. Hola podcasters, bienvenidos. Hoy vamos a continuar hablando sobre diseño sonoro y es que en el episodio anterior, no sé si se acuerdan, pero terminamos con algunas recomendaciones de podcast que son una referencia en diseño sonoro. Estuvimos hablando sobre The Habitat, me imagino que todos lo recuerdan y quería empezar este episodio de la misma forma, entonces te quería preguntar, Francisco, si nos tienes alguna nueva recomendación para el día de hoy. Hola Mariana, hola oyentes, de hecho sí. Tengo nuevas recomendaciones de referentes en diseño sonoro, aunque la que tengo en mente es una referencia bastante vieja, pero es un ejemplo apenas para el tema de hoy. ¿Y qué tan vieja es la referencia? Pues calcula, es de la edad de oro de la radio. Uy, es que es bien antigua. Cuéntanos por qué nos fuimos tantos años atrás cuando ni siquiera existían los podcasts. Claro, siempre es bueno aprender de los clásicos, ¿no crees? De hecho, creo que es un muy buen punto. Entonces, ¿qué show tienes en mente ahora? Bien, el radiograma que les traigo hoy se llama La Guerra de los Mundos y es narrada por el actor y director Orson Welles en el año de 1938 y es una pieza increíble. Ah, ya sé, ese no es el show que simuló una invasión de extraterrestres en Estados Unidos, Francisco, creo, o algo así. Sí, esa misma fue. De hecho fue todo un rollo porque generó mucho pánico. Y quienes lo escucharon por la radio realmente pensaron que los extraterrestres estaban invadiendo la Tierra y salían a la calle a mirar para el cielo a ver si era verdad y a asegurarse de que no los estaban invadiendo, y mucha gente incluso alcanzó a salir de las ciudades huyendo de una supuesta invasión alienígena. ¿Lo puedes creer, Mariana? Es increíble que hicieran que los oyentes se sumergieran en ese mundo de la invasión extraterrestre solo con sonidos. Y obviamente los tiempos han cambiado y probablemente este tipo de show no les tengamos mucha credibilidad ahora, pero para la época creo que demostró todo el potencial de las historias contadas a través del audio. Sí, es cierto. Probablemente si escuchamos esos shows ahora, no nos suenen tan increíbles como creemos. En esa época hacían los efectos de sonido en vivo con Foley y usaban la música para crear los ambientes. Francisco, un momento, por favor, cuéntame, bueno, y qué pena, no sé, por lo menos yo no sé si los oyentes tengan esta misma pregunta, pero ¿qué es Foley? Ok, Foley se le dice al arte de crear los sonidos en un estudio. Por ejemplo, cuando se quiere recrear el sonido de caballos galopando, usan cáscaras de coco, ¿verdad? Como el coco del coco, para simular ese sonido, o también el sonido de una fractura de huesos se puede recrear partiendo apios o cosas por el estilo. De hecho, en las notas de este episodio les podemos dejar un video para que vean cómo es el arte del Foley y es muy entretenido y es muy chévere. O sea, tú me estás diciendo que en esos programas de radio recreaban todos esos sonidos en el estudio. Sí, muchos programas los hacían todos en vivo mientras actuaban o narraban los radiodramas. Ya te podrás imaginar a unas 10 personas en los estudios moviendo todo tipo de aparatos, de objetos, de chucherías para recrear toda una escena en sonido. Definitivamente eso debió ser mucho trabajo al mismo tiempo. Afortunadamente hoy en día tenemos librerías de sonido de donde podemos sacar efectos para nuestros podcasts, pero Francisco, todo este cuento que les hemos venido contando sobre el Foley, los efectos de sonido y demás, ¿a dónde nos está llevando? Bueno, pues el cuento va a que como creadores de podcast podemos usar estos recursos de los efectos de sonido o el Foley para que los oyentes se sumerjan en la historia que les estamos contando a través de nuestro podcast. Ah, claro. A mí me encanta escuchar podcasts e ir imaginándolo todo lo que me van narrando, me lo voy imaginando, los personajes, los lugares, mejor dicho, me meto totalmente en el cuento. Exacto, esa es la ventaja del audio, que estimula la imaginación y con los efectos de sonido y los ambientes podemos situar a los oyentes en lugares muy diferentes. Si queremos ambientar nuestra historia en un hospital, podemos recrear todo el paisaje sonoro con los sonidos característicos de ese lugar, como por ejemplo un monitor, los anuncios, ese tipo de cosas, y así hacer que el oyente se ubique en un espacio, se sienta en ese espacio.
Sí, y no solo aplica para los podcasts de ficción o las radiodramas, también hay podcasts documentales como el podcast de las raras que usan los paisajes sonoros para narrar sus historias. Hay un episodio muy bueno en el que documentaron las protestas de Chile del 2019 y se llama Chile y su historia de libertad. Creo que es un muy buen ejemplo porque realmente te transporta a ese momento de las protestas en Chile. Se escucha además todo el ambiente de la gente con las cacerolas, la multitud gritando, todo mientras van contando lo que sucedió. Entonces, ahí les queda para que vayan y lo escuchen. Y aparte de los efectos de sonido y de los ambientes, hay otro elemento importante en el diseño de sonido y es el silencio. ¿Por qué dirías tú, Francisco, que es tan importante el silencio? Yo definitivamente creo que es muy importante dejar momentos de reflexión y para eso el silencio nos ayuda muchísimo. Si todo el tiempo bombardeamos con información y sonidos al oyente, no tiene tiempo de procesar lo que está oyendo, no tiene tiempo de procesar lo que está pasando en ese momento. Mientras que al dejar unos pequeños silencios, podemos darle tiempo al oyente para pensar en lo que acaba de escuchar, para que procese. Sabes que yo no lo había pensado de esa forma y estoy totalmente de acuerdo contigo. El silencio también es muy necesario y no hay que temerle. Así es. Y bueno, ese fue el último elemento del que les íbamos a hablar hoy con relación al diseño sonoro. Así que por hoy nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo episodio porque, por cierto, es el último de esta temporada y no se lo pueden perder. Hasta un próximo episodio. Chao.